Muy buenos días, estimada doctora. Mi grupo y mi persona el día de hoy presentará y explicará los estadios del derecho procesal civil. El proceso civil peruano es una herramienta fundamental en la administración de justicia. Está diseñado para resolver conflictos de carácter civil de una manera justa y equitativa. Este proceso se divide en 5 etapas clave: postulatoria, probatoria, decisoria, impugnatoria y ejecutoria. Cada una de estas etapas tiene su propia importancia y funciones específicas, las cuales permitirán o permiten, ¿no?, que el proceso se desarrolle de manera ordenada y estructurada. Les pasaré a explicar sobre la etapa postulatoria. La etapa postulatoria, esta etapa es la inicial, es la que inicia el proceso, es la etapa inicial del proceso, en la cual una parte presenta una demanda, argumentos, pruebas, en el cual estas pruebas, argumentos, esta demanda, se irá ante un tribunal competente, pero esta demanda deberá cumplir con algunos requisitos para ser aceptada. Los principales aspectos son tres: presentación de la demanda, admisión de la demanda y la contestación de la demanda. En la presentación de la demanda, el demandante inicia el proceso civil y a la vez argumenta por qué está demandando a la otra parte. Según el título preliminar del Código Procesal Civil, artículo 4, principio de iniciativa de parte y de conducta procesal, nos dice que el proceso se promueve solo a iniciativa de parte, la que invocará interés y legitimidad para obrar. Claro, en el artículo 4, en el interés de parte, es cuando la parte procesal va a impulsar el proceso. Esta parte debe tener un interés, ¿no? Un interés para obrar, legitimidad para obrar. Se advierte en quien está haciendo la demanda tenga estos dos requisitos. Si no tiene estos dos requisitos, no puede ser, digamos que no puede ser aceptada su demanda. Pasaré a explicar la legitimidad para obrar y el interés para obrar. La legitimidad para obrar es la capacidad que tiene una persona para iniciar un proceso legal y representar sus propios derechos o los de otros. El interés para obrar es el motivo o razón por la cual una persona tiene la necesidad o el interés de iniciar un proceso legal, basándose en un beneficio o perjuicio concreto. Admisión de la demanda. El juicio, el juez, acá es donde el juez revisa la demanda, la cual deberá cumplir con los requisitos formales establecidos por la ley. Según el Código Procesal Civil, en el artículo 424, requisitos de la demanda, nos dice que la demanda se presenta por escrito y, y contendrá 10 requisitos, los cuales son: 1. La designación del juez ante quien se interpone. 2. El nombre, datos de identidad, dirección domiciliaria, domicilio procesal. ¿De quién? Del demandante. 3. El nombre y dirección domiciliaria del representante o apoderado del demandante, si no puede comparecer o no compadece por sí mismo, o si no se compadece por sí mismo. 4. El nombre y dirección domiciliaria del demandante.
del demandado. 5. El petitorio. 6. Los hechos. Los fundamentos de hecho. 7. Los fundamentos jurídicos. No, perdón. 6. Los hechos. 7. Fundamentos jurídicos. 8. El monto de petitorio, salvo que no se pudiera establecer. 9. Los medios, los medios probatorios. Y 10. La firma del demandante o de su representante o de su apoderado y del abogado. Y la del abogado. Siguiente, sigue la contestación de la demanda. En esta, el demandado tiene un plazo determinado. Según el artículo 478, plazos, en el inciso 5, nos dice que el plazo de contestación de una demanda es de 30 días, en el cual el demandante tendrá que formular su contestación siguiendo los requisitos del artículo 442, requisitos y contenido de la contestación a la demanda. En caso de no responder o no contestar dicha demanda, se le considera rebelde, según el artículo 458, presupuesto para la declaración de rebeldía. En el primer párrafo nos dice, de este artículo, nos dice que si transcurrido el plazo para contestar la demanda, el demandado a quien se le notificó o se le ha notificado válidamente, esta no la hace, se le declara rebelde. A continuación le pasaré con mi compañera Marixa. Gracias. Ahora hablaremos de la etapa probatoria. Bien sabemos que esta es una etapa donde se presentan los medios de prueba, el cual serán evaluados por dicho juez. Entre ellos tenemos documentos, testimonios de testigos, inspecciones judiciales, etcétera, los cuales tendrán como requisitos lo lícito, pertinente, utilidad y conducente. En lícito, las pruebas deben ser lícitas, asimismo obtenidas de manera ética. En pertinente, tiene que tener relación con el caso. En utilidad, finalidad o propósito en un caso. En conducente, bueno, es una prueba que está permitida por la ley, que nos ayuda a demostrar los hechos, ¿correcto? En desarrollo de la audiencia de pruebas, en esta etapa se presentan, se evalúan y discuten las pruebas. Entre ellos tenemos los alegatos de apertura, impugnación de las pruebas, alegatos finales. En alegatos de apertura, donde las partes tienen la oportunidad de poder expresar o de exponer su caso presentando sus argumentos principales y hechos claves ante un juez. Ahora, en impugnación de las pruebas, cuando una de las partes cuestiona, o sea, no está de acuerdo con dicha resolución emitida, donde se ven obligados a recurrir a un órgano jerárquico superior para poder realizar un segundo estudio donde se tendrá por objetivo confirmar, revocar o modificar la primera resolución emitida. En alegatos finales, estos son los últimos argumentos que presentan ambas partes para poder tratar de convencer al juez antes que tome una decisión. Por último, tenemos la valoración de prueba. En valoración de prueba, bueno, aquí el juez evalúa la credibilidad y la fuerza probatoria de las pruebas donde se presenta durante el juicio para poder llegar a una decisión fundamental conforme a ley. Gracias. Continuamos con la etapa decisoria. En esta etapa es donde se dará un dictamen y decisión emitida por un juez, después de haber escuchado los argumentos de las partes. Algunos principios son la fundamentación de la decisión y la resolución del litigio. En la fundamentación de la decisión es donde el juez explicará su decisión, la cual se basará en las pruebas y en esta misma debe estar conformada conforme a la ley. En la resolución de litigio, acá es donde el juez emite una sentencia que pondrá fin a un conflicto.
Cambia, por favor. Etapa impugnatoria. En la etapa impugnatoria es aquel mecanismo a través del cual se solicita la revisión de un acto procesal presuntamente afectado de un error, realizada por una de las partes o un tercero legitimado, dirigida al mismo juez, que resolvió pretensiones formuladas en el acto procesal mencionado o al juez superior, como la reposición, apelación, casación o queja. Los recursos impugnativos. En este recurso se utiliza cuando se le está diciendo a la autoridad en la generalidad de un caos, por ejemplo, un juez que ha decidido de la manera ilegal, incorrecta o incompleta, acá es donde las partes podrán recurrir a algunos recursos impugnatorios, los cuales tendrán como fin anular una sentencia dada por un juez o un tribunal. Algunos de estos pueden ser los recursos de reposición, los recursos de apelación, los recursos de queja o los recursos de casación. Los recursos de reposición es uno de los primeros que se presenta en este recurso, que consiste que en cuando una de las partes considera que la decisión del tribunal tiene errores y solicita al mismo tribunal que revise y modifique su decisión, el juez, en respuesta de modificar su decisión o mantener en caso en el que el juez se mantenga su decisión, debemos acudir a una instancia superior. En el recurso de apelación es cuando una de las partes se encuentra conforme a la decisión de un tribunal inferior y se solicita una revisión de la sentencia a un tribunal superior. Y ahora continuamos con el recurso de queja, que es cuando una parte considera que se han violado sus derechos fundamentales durante un proceso judicial. Esta queja se debe presentar ante una instancia superior, la cual será revisada y se corregirá cuál violación de derechos ocurrirá durante el proceso legal. Y el recurso de casación nos dice que es una herramienta legal en la cual una parte utiliza para anular una sentencia dada o emitida por un tribunal inferior. El objetivo de esta herramienta legal es poder anular totalmente una sentencia debido a la mala interpretación de la norma o una mala aplicación de la norma. Ahora continuamos con la etapa ejecutoria. Esta es el proceso civil. Esta en el proceso civil es la fase en la que las decisiones judiciales se vuelven definitivas y pueden ser ejecutadas. Esto significa que las sentencias y resoluciones han agotado todas las instancias de impugnación y ya no pueden ser apeladas. En esta etapa se procede a hacer efectivas las decisiones del tribunal, como el pago de indemnizaciones, la ejecución de contratos o el cumplimiento de otras obligaciones establecidas de la sentencia. Además, es el punto en el que se garantiza el cumplimiento de las resoluciones judiciales y se pone fin al litigio. Siguiente diapositiva. Ok, el inicio de la ejecución. En la etapa ejecutoria del proceso civil, este marca el momento en el que se procede a hacer cumplir las decisiones judiciales que han adquirido firmeza. Una vez que una sentencia se vuelve ejecutoria, la parte ganadora puede iniciar el proceso de ejecución para obtener lo que corresponde según lo establecido en la sentencia. Y los títulos ejecutivos. En el proceso civil, un título ejecutivo es un documento que otorga a su poseedor el derecho a exigir el cumplimiento de una obligación. Además, este documento puede ser una sentencia judicial, un laudo arbitral, una escritura pública u otros documentos reconocidos por la ley como ejecutables. Después seguimos con el plazo del cumplimiento de la sentencia. Este plazo de la sentencia es el que el juez establece un periodo de tiempo dentro del cual las partes que están involucradas, el demandante y el demandado, deberán cumplir para la decisión que el juez ha emitido. Tenemos lo que son los medios de ejecución. Este es el proceso legal en que una persona que ha recibido una decisión favorable solicita al tribunal que se haga cumplir el contenido de esta decisión. La solicitud se realiza mediante un trámite judicial para que se
cumpla el dictado de la sentencia. El cumplimiento de la sentencia. Esta sería la última acción del proceso, ya es cuando culmina el proceso de la sentencia y el juez ya ha emitido su veredicto de la sentencia y da pase a que se cumpla lo acordado. Y bien, finalmente tenemos las conclusiones. En la etapa postulatoria será esencial que prestes atención a la redacción de la demanda y a dónde debes presentarla. La no admisión de la misma por tus propios errores significará una pérdida de tiempo importante. Segundo, para la etapa probatoria tienes que haber incluido desde el principio en la misma demanda los medios de prueba que quieras usar. No introduzcas pruebas que resulten ambiguas o que poco tengan que ver con el asunto, porque no serán admitidas. Tercero, dentro de la etapa decisoria, el juez analizará y valorará la prueba para poder decidir. Como ya hemos venido indicando en el punto anterior, presenta pruebas contundentes que no lleven al juez a dudar. De lo contrario, las posibilidades de ganar el litigio disminuirán considerativamente. Respecto a la etapa impugnatoria, es una fase meramente facultativa, es decir, tendrás opción de recurrir o no a la sentencia. No es obligatoria. El recurso será resuelto por un superior jerárquico al juez que dictó la sentencia. Pero estamos en la misma situación. Si no hemos presentado bien la demanda, aportado y pruebas contundentes que demuestren que el juez hizo una mala valoración de la prueba, tu recurso será desestimado. Por último, señalar que la etapa ejecutoria es fundamental solicitarla cuando no se cumple con lo acordado en la sentencia. Si no, difícilmente conseguirás el resultado final favorable que obtuviste en la sentencia. ¿De qué te servirá que la sentencia señalase que te corresponde una indemnización de 10.000 soles si la otra parte no te da el dinero? Gracias.